En este video vamos a desarrollar los contenidos de álgebra 3 correspondiente a la unidad 1 de sistemas axiomáticos. Y vamos a comenzar dentro de este video, vamos a ver los temas de sistemas axiomáticos en general, con sus propiedades, su concepto y propiedades o características de un sistema axiomático. Y dentro de esos sistemas axiomáticos, dos modelos, las álgebras de Boole y la axiomática de Peano. ¿Qué es un sistema axiomático? Los sistemas axiomáticos, dices, constituyen en realidad una forma de encarar de una determinada disciplina o teoría, sentando las bases de la misma sobre algunos supuestos fundamentales o proposiciones primarias acerca de los objetos bajo estudio y derivar a partir de ellas nuevas proposiciones. ¿Cuáles son los conceptos o el concepto de sistema axiomático? Un sistema axiomático está formado por cuatro condiciones. El primero está formado por términos primitivos, que los términos primitivos no son otra cosa que aquellos o aquel alfabeto básico con el que vamos a contar, y son conceptos que no se definen y sirven para definir otros nuevos. Luego, la segunda condición o la segunda característica de un sistema axiomático son los axiomas. Los axiomas son proposiciones que son consideradas verdaderas y que no requieren demostraciones. Son evidentes, son proposiciones evidentes. Como tercer condición, sistemas axiomáticos están formados por definiciones. Las definiciones nos permiten definir conceptos nuevos a partir de los términos primitivos y de los axiomas. Por último, aparecen los teoremas. Estos teoremas se deducen de los axiomas y de las definiciones y deben ser demostrados. A todo sistema axiomático se le puede adjuntar un modelo de ese sistema axiomático. Los sistemas axiomáticos que nosotros conocemos hasta ahora son, por ejemplo, la axiomática de la geometría euclidiana. Aparecen términos primitivos, términos que no son definidos, por ejemplo, punto, recta, no lo definimos formalmente. Aparecen una serie de axiomas, que son los que vimos nosotros en geometría euclidiana o geometría 1 de primer año, definiciones formales, definición de triángulo, definición de paralelismo, definición de perpendicularidad, y de esos axiomas y esas definiciones con esos términos primitivos, dedujimos teoremas o demostramos teoremas, ¿sí? Ese es un modelo de un sistema axiomático. Para que un sistema axiomático sea factible o sea realmente un sistema axiomático, tiene que cumplir estas tres propiedades. Tiene que ser consistente. ¿Qué significa? Que debe existir una coherencia a lo largo de esa teoría, ¿sí? Es decir, no debe presentar contradicciones. Yo no puedo demostrar un teorema y su negación dentro de la misma teoría, ¿sí? Recordemos, en la geometría euclidiana, yo lo tomo como ejemplo porque es una geometría que ya han desarrollado y ya conocen. En la geometría euclidiana está formado por axiomas. Si yo cambio uno de los axiomas, genero una teoría nueva. Por ejemplo, la geometría no euclidiana, ¿sí? Debe ser completo. Otra de las propiedades es que debe ser completo. Significa que no es posible añadir al sistema una fórmula bien formada que no sea teorema, sin que el sistema sea inconsistente. O sea que si yo agrego un teorema, no debe permitirse que se convierta en inconsistente. Y la independencia
los axiomas o definiciones del sistema axiomático son independientes. Ninguno de ellos puede ser un teorema del sistema. Es decir, ningún axioma puede ser deducido o demostrado a partir de los demás. Dentro de los sistemas axiomáticos, otros modelos de sistemas axiomáticos que vamos a conocer ahora, vamos a introducir este nuevo modelo, son las álgebras de Boole. Para que las álgebras de Boole tengan o formen un sistema axiomático, deben respetar todas las características anteriores que definimos anteriormente. Una álgebra de Boole es un sistema axiomático que debe su nombre a George Boole. Con el nombre de álgebras booleanas se identifican a los modelos de un sistema axiomático único que llamaremos álgebras de Boole. ¿Cuáles son los términos primitivos de estas álgebras de Boole? Un conjunto no vacío y dos operaciones que denotamos con estos símbolos, el más y el por. ¿Cuáles son los axiomas del sistema de álgebras de Boole? El axioma 1 dice que ambas operaciones deben ser leyes de composición interna. Recordemos que una ley de composición interna es aquella operación que me permite o aquella función que a pares de elementos del conjunto le hace corresponder un elemento del mismo conjunto. Por eso es ley de composición interna. El axioma 2 dice que ambas operaciones deben ser conmutativas. El axioma 3, que ambas deben ser distributivas, cada una respecto de la otra. El axioma 5 dice que existen neutros para cada una de las operaciones y que las denotaremos con 0 al neutro de la primera operación y con 1 al neutro de la segunda operación. Recordemos que ser el neutro significa que operando el neutro con cualquier elemento del conjunto me da el mismo elemento. El axioma 6 dice que todo elemento del conjunto B, si lo denotamos con A, admite un complementario que lo simbolizaremos con A', tal que si yo opero con la primera operación el elemento con su complementario, me da el neutro de la segunda operación, es decir, 1. Y que además, si lo opero con la segunda operación, al elemento A con su complementario, me da como resultado el neutro de la primera operación, es decir, 0. Antes de definir o de deducir los teoremas en la teoría, en las álgebras de Boole, vamos a ver a lo que le vamos a llamar dualidad en una álgebra de Boole. El dual de un enunciado de una fórmula en una álgebra booleana de la forma B con dos operaciones, adición y multiplicación, con los neutros 0 y 1 y el elemento complementario, es el enunciado que resulta de intercambiar las operaciones entre sí, o sea, si es adición la intercambiamos por multiplicación y si es multiplicación por adición, y los elementos neutros 0 y 1 en el enunciado original. Por ejemplo, el dual de A más 0 igual a A es A por 1 igual a A. Cambiamos la operación y el neutro. El dual de un teorema en una álgebra booleana es también un teorema, es decir, que admite demostración y se puede demostrar a partir de los axiomas. ¿Cuáles son los teoremas en una álgebra de Boole? Acá hay 4, acá aparecen 4 que son los básicos. El teorema 1 dice que el elemento neutro de la operación adición en una álgebra booleana es único, es decir, que no pueden existir dos neutros. El teorema 2 es el dual del teorema 1. Dice el elemento neutro de la operación producto es en una álgebra booleana es único. El teorema 3 dice que el complemento de cualquier elemento en una álgebra booleana es
único para ese elemento. Es decir, no admite dos elementos complementarios. Y el teorema 4 dice que, dado una álgebra de Boole y dos elementos del conjunto B, entonces se verifican las siguientes propiedades. La primera propiedad dice es la propiedad de involución, que el complementario del complementario de un elemento es el mismo elemento. La propiedad de idempotencia, que si yo adiciono A con A, me da como resultado A, y también se verifica el dual, A por A es A. La cuarta propiedad, absorción, perdón, la tercera propiedad, acotación, que dice que A más el neutro de la segunda operación es el neutro de la segunda operación, o sea, A más 1 igual a 1, y el dual de ese, que es A por 0 igual a 0, la cuarta propiedad, absorción, A más A por B es A, y A por A más B es A. La quinta propiedad, el complemento, y esto habla del complemento de los neutros. El complemento del neutro de la primera operación es el segundo neutro, es decir, es el neutro de la segunda operación, y el complemento de la segunda operación es el neutro de la primera operación. Y la última propiedad, la propiedad 6, que es de Morgan, dice que el complementario de A más B es el producto de los complementarios entre los complementarios de A y el complementario de B. Y el dual de esa expresión, que es el complementario de A por B, es la suma entre el complementario de A y el complementario de B. Estos teoremas van a ser demostrados a partir de los axiomas en clases. También podemos ver o podemos obtener a partir de los elementos de una álgebra booleana, podemos obtener nuevos elementos que les vamos a llamar expresiones booleanas. Entonces, una expresión booleana es cualquier combinación de variables que toma sus valores del conjunto B, relacionados por las operaciones definidas en ese conjunto B o en ese álgebra booleana. Entonces, formalmente, dado una álgebra de Boole y supongamos que tenemos x1, x2, xn elementos de B, entonces, por definición, cada uno de los elementos del conjunto B son expresiones booleanas. Segundo, los neutros 0 y 1 también son expresiones booleanas. Y tercero, si yo tengo que E es una expresión booleana, E de x1, x2, xn y f de x1, x2, xn, dos expresiones booleanas, entonces también son expresiones booleanas la suma entre ellos, la multiplicación entre ellos y el complementario de cualquiera de ellos. Y el paso 4 nos aclara que solo son expresiones booleanas las indicadas en 1, 2 y 3. Bien, continuemos con otro modelo de sistemas axiomáticos, que es la axiomática de Peano. La axiomática de Peano es un sistema axiomático que es un conjunto de axiomas aritméticos ideados por Giuseppe Peano en el siglo XIX. Estos axiomas se han utilizado prácticamente sin cambio en diversas investigaciones matemáticas. ¿Y cuál es una de las características de la axiomática de Peano? Es que me permite no solo introducir el concepto de número natural o la aritmética en el conjunto de los números naturales, sino también se utilizan en las sucesiones y series, que los verán más adelante en cursos posteriores.
¿Cuáles son la axiomática de esto de Peano? El primer axioma dice que el 1, que es ese número, es un número natural. Es decir, 1 está en n, el conjunto de los números naturales. El axioma 2 dice que todo número natural tiene un sucesor, y este axioma es usado para definir posteriormente la suma, que ya veremos más adelante. El axioma 3 dice que el 1 no es sucesor de algún número natural. El axioma 4 aclara que si hay dos números naturales, n y m, con el mismo sucesor, entonces los dos son el mismo número natural. Y el axioma 5, que dice que si el 1 pertenece al conjunto K de números naturales, a un conjunto K de números naturales, y dado un elemento cualquiera K minúscula, y el sucesor de K asterisco también pertenece a este conjunto, entonces todos los números naturales pertenecen a este subconjunto K. Este último axioma es el principio de inducción matemática que conocimos y vimos en cursos anteriores. ¿Cuáles son las definiciones del sistema axiomático de Peano? Además de estos 5 axiomas, necesito definir de alguna forma la suma y la multiplicación en el conjunto de los naturales. La definición 1 dice que el siguiente o el sucesor de n se obtiene como n más 1. Dentro de la definición 1, el apartado 2 dice que el sucesor de la suma entre n y m es lo mismo que a n sumarle el sucesor de m. Definición 2. N se puede obtener multiplicando al elemento n por 1. El apartado 2 dice que n por el sucesor de m es n por m más n. Eso es en cuanto a adición y multiplicación. Con respecto al orden, en este conjunto naturales sabemos que es un conjunto ordenado y bueno, esta es la forma de definir el orden en los naturales. Dice, si x yo lo puedo obtener como y más u, entonces x es mayor que y. En la definición 4 dice, si el y yo lo puedo obtener como x más otro elemento de n, b, entonces significa que x es menor a y. Estas son las definiciones de mayor, de la relación mayor igual, perdón, de mayor y de la relación menor, y que me permite ordenar este conjunto de los naturales. La definición 5 y 6 habla respecto al orden mayor o igual y menor o igual. Dice, yo voy a decir que x es mayor o igual a y, significa que x es mayor a y o x es igual a y. Y la definición de menor o igual, mayor o igual, dice x es menor o igual a y, si solo si que x es menor a y o x es igual a y. Estas definiciones me van a permitir, junto con la axiomática de los 5 axiomas de Peano, demostrar los siguientes teoremas. Vamos a ver teoremas respecto de la adición, respecto de la multiplicación y respecto al orden. Menor estricto, mayor estricto o menor o igual, mayor o igual. Las demostraciones de este teorema los veremos en clases. Bueno, muchas gracias y nos vemos en clases.